El tema de hoy, hermanos, es la existencia preterrenal. En este estudio, hermanos, vamos a analizar una doctrina, pues, mormona. Es una doctrina que es muy peculiar de la iglesia mormona o del movimiento mormón. Quisiera empezar hablando acerca de cuál es el principio cristiano ante las diferencias doctrinales que como Asociación Mundial de los Estudiantes de la Biblia mantenemos. Generalmente mantenemos, aunque bueno, como siempre puede que haya alguna excepción dentro de la hermandad entre los estudiantes de la Biblia. Pero bueno, en el caso de nosotros, tenemos generalmente este punto. Aunque habláramos nosotros de una doctrina mormona, o en el caso de los testigos de Jehová, o de alguna otra religión, como la iglesia bautista, tal vez en algún momento vamos a hablar de la Trinidad. Bueno, el punto o el objetivo de cualquier estudio, hermanos, pues no es atacar como tal a los miembros de una religión, porque pues eso no sería ni amoroso ni cristiano. Nuestro objetivo en este video, o el objetivo que persigo en ese video, pues no es atacar a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como hermanos, ¿no? O sea, no es el objetivo. Nuestra creencia, hermanos, como ustedes ya saben, es que pues un sistema religioso, una organización religiosa, pues no tiene el poder de salvarnos, no tiene la forma de darnos salvación. Lo que nos da la salvación es la fe en Jesucristo y el bautismo en su muerte. Eso es lo que realmente puede darnos salvación, nos hace ser parte de la verdadera iglesia. Así que sea quien sea un testigo de Jehová, un mormón, un adventista, un estudiante de la Biblia, un presbiteriano, pues bueno, mientras cumpla con esos requisitos de tener fe en Jesucristo y bautizarse en su muerte, vivir en la ley de amor que nos ha dado Cristo, pues bueno, esa persona es un verdadero cristiano. Cada miembro de la iglesia, hermanos, tiene un crecimiento diferente. No todos sabemos lo mismo. Por supuesto que puede haber un hermano que sepa más que yo. Y hay hermanos que puede que sepan lo mismo que yo o menos que yo. Lo importante, hermanos, es que lo poco o mucho que sepamos lo pongamos en práctica. De lo contrario, no seríamos cristianos. La iglesia, hermanos, tiene el derecho y la obligación de probar a los espíritus para ver si se originan de Dios. Esos espíritus, hermanos, pues bueno, son cualquier doctrina y todos tenemos el derecho y la obligación de hacerlo. Nosotros podemos juzgar doctrinas, pero jamás podemos juzgar si una persona es un cristiano verdadero o no. Eso a mí no me corresponde y yo no me tomo una atribución que no me corresponde. Eso solo le toca al Señor Jesús. Así es que en este video o en este audio, en este podcast, lo que vamos a estar haciendo es analizar una doctrina. Cuestionar tal vez una doctrina, pero jamás queremos que se entienda, hermanos, que estemos juzgando a la iglesia mormona, o sea, a los feligreses. Porque a final de cuentas debe de haber trigo, pero también debe de haber cizaña dentro de esa iglesia como Jesús lo profetizó. Dijo que el trigo y la cizaña crecerían juntos. O sea que el trigo y la cizaña debe de estar en toda la cristiandad, incluyéndonos a nosotros. No puedo decir que entre nosotros todo sea trigo, ¿verdad? Debe de haber también cizaña porque así es la profecía. Y además que pues los años nos han demostrado que siempre ha habido cizaña entremetida entre el trigo verdadero a lo largo de casi 2000 años de cristianismo. Entonces, nosotros en ese video juzgamos una doctrina, no juzgamos a los hermanos, ni con eso estamos diciendo que todos los mormones están equivocados, porque una doctrina no nos hace cristianos, sino lo que realmente es la esencia del Evangelio. Creer en Jesús, vivir la ley de amor de Cristo y bautizarse en su muerte. Si nosotros hacemos lo correcto, el Espíritu Santo será el verdadero maestro que nos lleve a la verdad. No es a través de una iglesia, es a través de Cristo Jesús. Entendiendo eso, hermanos, pues bueno, vamos a iniciar con el estudio, que es muy interesante. Pues estuve entre mis estudios personales, pues analizando esa doctrina que me llama la atención. Yo ya la había escuchado, sinceramente yo algunos años de mi vida estuve con la iglesia mormona, sin embargo, pues el estudio de sus doctrinas no es tan profundo, o sea, lo tocan muy superficialmente, generalmente los domingos, en el culto sacramental o en la reunión sacramental. El domingo, bueno, se reúnen por fraternidades y también se reúnen en la nave principal para poder, pues, alabar a Dios, ¿no? Hay un culto de adoración, donde, bueno, se hacen confirmaciones, imposición de manos, se cantan himnos, los hermanos dan también una especie de reunión de testimonio,
algunos hermanos también lo que hacen es pues dar un pequeño sermón o algún comentario a la iglesia para poder pues mencionar algunos puntos interesantes de la doctrina mormona. Obviamente hay cosas muy interesantes, otras tantas pues no me parecen correctas, pero bueno, es respetable también pues la fe de cada hermano. Claro que en ese video pues bueno, o en este audio, este podcast, pues estoy dando el punto de vista que yo tengo acerca pues del estudio que yo pude tener esta semana. Entonces, bueno, se habla superficialmente, o yo a lo mejor en la estaca o en la capilla en la que yo asistía, pues bueno, a lo mejor no eran tan dados a estudiar tal vez los hermanos, pero pues se hablaba superficialmente de estos temas con un folleto que ellos estudian. Tip para los testigos de Jehová testigos, pues bueno, los hermanos mormones tienen un libro que se llama Principios del Evangelio, que es muy similar al libro blanquito que ahora tienen los testigos de Jehová, que se llama Algo del Camino, que sustituyó al libro Enseña. Casi todas las religiones tienen algún folleto se llaman artículos de fe. De hecho, casi todas las religiones lo tienen y es importante que cada iglesia tenga como muy bien estructurados los puntos de fe o sus artículos de fe, porque precisamente es lo que les da pues forma a estos movimientos religiosos. Entonces los artículos de fe vienen sintetizados, por así decirlo, porque si es un libro algo grande, en el libro pues Principios del Evangelio. Lo estuve leyendo precisamente esta semana, pero traté como de documentarme un poco más al respecto. Quise hablar de esto, bueno, en este video debido a lo siguiente. Cada vez que yo entro a YouTube, supongo que a muchos de ustedes les ha pasado, los que vemos como contenido religioso en internet, inmediatamente aparecen comerciales pues de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde se nos invita a platicar con los misioneros. Es interesante observar que en la iglesia siempre que hablan o invitan a la gente, hablan de cosas que parece que son iguales a los demás movimientos religiosos, pero no del todo. Por ejemplo, hablan de la oración, de lo importante que es la oración, de creer en Cristo. De repente, pues bueno, vi un comercial donde hablaban acerca del libro de Mormón y lo comparaban con la Biblia como otro testamento de Jesucristo. De hecho, ese es el eslogan pues del libro de Mormón, se llama El libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Pero pues no, o sea, ya como pues, ¿cómo se diría? Profundizando en la doctrina mormona, sí hay cambios bastante drásticos en la doctrina y que no tienen sustento bíblico. De hecho, algo muy interesante que les puedo comentar es que los hermanos creen que la Biblia es un libro que no necesitan, o sea, ellos como tienen profetas vivos, en realidad el profeta puede compartir la misma palabra o esencia del Evangelio. Utilizan la Biblia solo para demostrar que habla del mismo principio del Evangelio, pero que no es necesario, o sea, no lo necesitan. De hecho, si alguien ve las conferencias mormonas, que bueno, son muy similares a las asambleas de los testigos o a nosotros nuestras convenciones, pues bueno, es muy repetitivo que no se utiliza la Biblia. Ni siquiera el libro de Mormón, solamente generalmente es una charla, es una conferencia de horas, como una especie de asamblea, pero es muy raro que realmente utilicen un texto bíblico. Simplemente citan superficialmente a la Biblia, al libro de Mormón, pero jamás citan o dan citas de estos libros. No es como que digan en 1 Corintios tal y tal dice esto, sino que simplemente de memoria mencionan pasajes de la Biblia para declarar un mensaje para la iglesia. Entonces, bueno, para ellos, por lo que yo logré alguna vez platicar con los misioneros con los que yo estuve estudiando, pues ellos me explicaban eso, que en realidad no necesitaban la Biblia para demostrar sus doctrinas, más bien utilizaban la Biblia para demostrar que eran las mismas doctrinas, pero que en realidad no la necesitaban. O sea, la palabra del profeta vivo tiene el mismo valor que la escritura, o que el libro de Mormón, o que el libro La Perla de Gran Precio, o Doctrina y Convenios, que Doctrina y Convenios es como un compendio, pues de los primeros escritos mormones, de los primeros profetas. Aunque hay también una especie de libros que se llama Enseñanzas de los Profetas, que es un libro que se basa en la enseñanza de cada profeta vivo que ha habido y tiene, hasta donde yo recuerdo, el mismo peso en cuanto a doctrina que la Biblia, cada uno de esos libros, ya que son las revelaciones de Dios a los profetas. Entonces, bueno, si nosotros vemos en internet, pues hay muchos comerciales, hay como mucha información, se nos invita a estudiar la Biblia con ellos o estudiar las escrituras, porque bueno, ellos le llaman las escrituras, pero inmediatamente antes de abrir una Biblia, lo que van a tratar de estudiar con la persona es el libro de Mormón.
la Biblia realmente no es un libro que se utilice en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, salvo para, como les decía, solamente comentar que están citando de ella nada más para como darle validez para nosotros los evangélicos las palabras de ellos, para que veamos nosotros que pues están hablando del mismo evangelio. Pero en realidad es eso. Como les comentaba, parece en sus comerciales de la iglesia que pues dentro del mar de denominaciones cristianas pues es el mismo evangelio el que ellos están declarando. Sin embargo, pues sí hay grandes diferencias que analizaremos hoy, una de ellas, que es el tema de la existencia preterrenal. En cuanto a este tema, hermanos, pues bueno, la existencia preterrenal, bueno, los hermanos mormones creen que todos los hombres son hijos de Dios. Según lo enseñó el profeta José Smith, bueno, también él mencionaba que fuimos engendrados por padres espirituales. Hay que tener muy presente esto, que fuimos engendrados por padres preterrenales, espirituales en el cielo antes de nacer como humanos. O sea, tuvimos una existencia antes de nacer en la tierra y tuvimos padres también, madre, padre, allá en los cielos, antes de nacer como humanos. Eso lo dice, por ejemplo, el libro Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, en la sección, bueno, de Joseph F. Smith, del 1999, en la página 360. Incluso, hermanos, quisiera decirles que los heraldos, o en ese caso vamos a llamarle los profetas, o heraldos que Dios ha tenido a lo largo de la historia, hablando de profetas, reyes, jueces, Jesucristo, pues bueno, ellos creen que el Padre Celestial pues los ha utilizado para dar a conocer su palabra. Sin embargo, todos estos heraldos, todos estos profetas, todos estos escogidos, fueron precisamente escogidos incluso antes de nacer en la vida preterrenal. Un ejemplo que ellos dan, pues siempre es Adán, que para ellos es un profeta, de hecho es el anciano de días, hasta donde yo recuerdo, Abraham y Jesús. Ellos fueron pues llamados precisamente desde la vida preterrenal para poder pues hacer esta labor en la tierra, ¿no? Traer la palabra de Dios. Vamos a leer un texto del libro de Mormón para que podamos entender un poco acerca de lo que ellos creen, que se me hizo muy interesante, que es Abraham, el libro de Abraham, el libro La Perla de Gran Precio, es Abraham 3.22. Abraham 3.22 dice lo siguiente: y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo. Y entre todas estas había muchas de los nobles y grandes. Y Dios vio que estas almas eran buenas, y estaba en medio de ellas, y dijo: a estos haré mis gobernantes. Pues estaba entre aquellos que eran espíritus, y vio que eran buenos, y dijo a Abraham: tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. Entonces vemos que Abraham pues estaba pues ahí, cerca de Dios, estaba ahí en la presencia de Dios antes de nacer, y le dice Dios que había sido escogido para ser un heraldo, llevar la palabra del Padre Celestial a la tierra. Entonces, esto pues para los que hemos leído las escrituras, pues sí es algo extraño, ¿no? Porque no es algo que nosotros pues realmente creamos. Independientemente que si somos trinitarios, no trinitarios, de cualquier denominación, mientras sea como clásica evangélica, sí suena un poco extraño, porque la Biblia no mantiene la idea de una vida preterrenal, sino que llegamos a la vida hasta que nacimos precisamente en esa tierra. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sostiene la idea de que nosotros no podemos recordar nuestra vida anterior en el cielo. Todos los seres humanos que existieron, existen y existirán, vivieron con Dios en el cielo antes de nacer en esta tierra, pero no recordamos nuestra vida preterrenal. Eso no lo podemos recordar, por lo que menciona el libro de Mormón, y pues como la teología oficial, la tradición mormona. Entonces, eso es algo muy interesante que no lo podemos recordar, lo cual me parece un poco extraño también, porque ¿qué sentido tendría que Dios nos mandara a esta tierra a ser probados? Porque ahorita lo vamos a hablar, si no podemos recordar las cosas. Es como mandar a un soldado sin fusil. O sea, si uno no recuerda nada, ¿con qué me voy a defender? Es como si no hubiera existido antes y no tengo ningún recuerdo. O sea, ¿cómo puedo cumplir las cosas si no sé qué es la verdad en la tierra y tampoco puedo recordar lo que había yo hecho en el cielo? O sea, no tiene mucho sentido a mi punto de vista esta doctrina, pero bueno, vamos a seguir comentando algunos puntos. O sea, nosotros no recordamos quiénes éramos antes de existir. Las palabras inclusive de la primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, de nombre Carol B. Thomas, muestra
bueno, ¿cuál es la fe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días al decir: hace mucho tiempo ustedes y yo nacimos como hijos en la familia de nuestro Padre Celestial? Eso, bueno, lo menciona la Conferencia General de Abril, o esta asamblea de la Conferencia General de Abril de 1998, con el tema la comprensión de nuestra vida, de nuestra verdadera identidad, la comprensión de nuestra verdadera identidad. El plan de Dios prácticamente dentro de la teología mormona es que nosotros hemos venido al mundo para ganar experiencia. Y si nosotros pues hacemos lo que es correcto, superando las tribulaciones, recibiremos en el futuro gozo. Aunque sí tengo que mencionar que está como muy ligado este gozo, o sea, este premio, esta felicidad está vinculada a tener un cuerpo humano físico y no espiritual. Para ellos, bueno, es muy importante eso, porque para empezar, bueno, ellos mencionan inclusive que el Padre y el Hijo son de carne y hueso, lo cual, bueno, es algo pues también que rompe con la teología pues evangélica, inclusive católica, ¿no? Creo que todos los demás creemos algo muy similar en cuanto a la identidad del Padre, que es un espíritu. Dios es un espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad. Nadie ha visto al Padre porque Él es un espíritu. Sin embargo, la Iglesia mormona pues cree que el cuerpo es esencial. De hecho, creen que Dios es de carne y hueso, es como nosotros, es como un humano, o es un humano de realmente. Ahorita lo vamos a hablar. Por lo que podemos ver en la teología mormona, tendría que ser un humano Dios, solo que un humano glorificado. Entonces, pues la felicidad, el gozo futuro está vinculado a tener un cuerpo físico, no espiritual. En algún punto, pues en la teología mormona, el punto de estos sufrimientos, de esas experiencias que vamos acumulando en esta vida, cual si fuera, yo lo entiendo como una especie de videojuego donde yo voy pasando misiones y avanzando. Bueno, el punto es que en estas misiones, bueno, llegaríamos a algún punto a ser igual a nuestro Padre Celestial. Hablando sobre ese mismo tema, el ya afinado profeta Lorenzo Snow explica con las siguientes palabras la revelación que recibió del Padre Celestial, según sus palabras, con esta frase: así como es el hombre, Dios fue una vez, así como es Dios, el hombre algún día llegará a ser. Porque Dios prácticamente es un hombre glorificado, o sea, es lo que prácticamente siempre se ha mencionado, o es la creencia general de la iglesia. Entonces Dios pues fue un hombre que también fue probado en la carne, pero al recibir pues, o pasar todas estas pruebas con 10, pasándolas correctamente, pues Él ha llegado a ser pues un ser glorificado. De hecho, pues se supone que entre la teología mormona es que pues Dios les explica a todos los seres vivos, a todos los seres pues preterrenales, a todos nosotros, inclusive nos explicó en la esfera preterrenal, en la esfera celestial, cuál iba a ser el plan de gozo y de salvación, o sea que vendríamos a ser probados a esta tierra, pero que necesitaríamos precisamente un rescate para ser liberados de nuestros pecados, y que Jesús, bueno, dice: heme aquí, Señor, envíame a mí, yo quiero ser el sacrificio. Y todos nosotros aceptamos venir a esta tierra para ser probados y adquirir un cuerpo físico, porque la felicidad tiene que ver con tener un cuerpo físico. De hecho, importante es ver que en el relato de José Smith, en José Smith Historia, se nos habla un poco acerca de cómo él, al recibir la revelación de que todas las religiones eran falsas, pues se le presentan precisamente el Padre y el Hijo, pero son seres de cuerpo, o sea, un cuerpo físico. El Padre baja junto con el Hijo y son idénticos, y le dice el Padre: escúchalo, escucha a mi Hijo amado. Y entonces empieza a hablar Jesús, pero son seres de carne y hueso. Ahora, en cuanto a las pruebas vividas en la tierra, estas pruebas serían una forma de desarrollar el carácter requerido de Dios. Sin embargo, para aquellos que no guardan su dignidad, o sea, que fallan en esta prueba, pues serán encarcelados en prisiones eternas, según lo que menciona el Libro de Mormón. De hecho, quisiera decirles que cuando Lorenzo Snow dijo esas palabras de así como el hombre es, una vez fue Dios, así como es Dios, el hombre será o llegará a ser. Eso, bueno, viene registrado en el libro Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia o Profetas. Presidente es un profeta. Y bueno, este es en la sección de Lorenzo Snow, que fue un profeta vidente de los mormones, en el capítulo 5, el destino grandioso de los fieles. Ahí viene mencionada esa información. En cuanto a las prisiones en las cuales serán encarcelados los espíritus que no guarden pues sus posiciones originales, o sea, su dignidad original, pues bueno, vamos a leer precisamente de nuevo en el libro de Abraham,
en el libro de Abraham, capítulo 3, versículo 24 a 26, lo siguiente. Dice, y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios, y a los que se hallaban con él, dijo, descendamos, pues hay espacio allá, tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre la cual estos puedan morar. Y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Y a los que no guarden su primer estado les será añadido. Y aquellos que no guarden su primer estado no tendrán gloria en el mismo reino con los que guardan su primer estado, y quienes guarden su segundo estado les será aumentada gloria sobre su cabeza para siempre jamás. Y el Señor dijo, ¿a quién enviaré? Y respondiendo uno semejante al Hijo del Hombre, dijo, heme aquí, envíame a mí. Y otro contestó y dijo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo el Señor, enviaré al primero. Y el segundo se llenó de ira y no guardó su primer estado, y muchos de ellos lo siguieron ese día. Bueno, ahí estamos hablando de Satanás, por lo que podemos ver, pero en realidad, bueno, aquí habla de que, bueno, en la esfera preterrenal se nos explica precisamente cuál era el plan, y que, pues, Dios, pues, nos lo explica, y Jesús es el que se postula para hacer el sacrificio de nuestros pecados que tendremos en esta tierra, porque, pues, la teología también dice que Adán cayó para que los hombres tuvieran fe. Y si no, pues no hubiéramos llegado a existir. Entonces, pues algo tiene que ver con el sexo, posiblemente en la teología mormona, porque si no hubiera pecado Adán y Eva, no hubiéramos nosotros existido. Entonces, pues no, tampoco no es algo que sustente la escritura, pero es un punto. Otro punto que ellos utilizan precisamente para sustentar eso es Judas capítulo 1, versículo 6. Es Judas 6 prácticamente, Judas solamente tiene un solo capítulo, es Judas capítulo 1, versículo número 6. ¿Qué dice? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el gran juicio del gran día. Bueno, eso es lo que creen los hermanos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sin embargo, pues hay que analizarlo con la Escritura. ¿Prueba la Biblia una existencia preterrenal? Por lo que enseña la Biblia y lo que puede estudiar, hermanos, no. La respuesta sería no. En el relato de la creación de Adán y de Eva, vemos varios puntos que contradicen esta doctrina mormona de la preexistencia terrenal, o más bien de la existencia preterrenal. El primer punto es que Adán no tiene un alma. No es como que Adán, o sea, como el alma de Adán entrara como si fuera en un guante, en un cuerpo, porque eso no dice la Biblia. O sea, Adán no tiene un alma, Adán es un alma, y al morir dejó de existir. Si se los leyera de Génesis, pues sí dice muy extraño esa palabra. Sin embargo, yo se los recomiendo leer en 1 Corintios 15:45, donde el apóstol Pablo precisamente habla de eso. Es 1 Corintios 15:45, donde dice, estoy leyendo aquí de la Reina Valera, dice, así también está escrito, fue el primer hombre Adán, alma viviente, fue el hombre alma viviente. No dice y llegó a tener un alma, más bien dice, y el hombre llegó a ser alma, o sea, el hombre es un alma. No es que tenga un alma, no es lo mismo ser o tener. De hecho, la Biblia de las Américas dice algo similar. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Entonces, sí es importante tener presente eso. Adán no tenía un alma, Adán es un alma. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la vida preterrenal? Tenemos que entender la maldición que se le dio a Adán y a Eva. Sin embargo, ahí viene prácticamente la respuesta a ello. Los muertos, hermanos, al morir nada saben. Esto, bueno, tiene que ver también con un poco de la doctrina de la preexistencia o la existencia preterrenal, porque al morir las personas creen que tienen que ir a un lugar como un mundo o una esfera de espíritus, donde hay espíritus encarcelados y espíritus en libertad. Entonces, eso es algo que también creen los hermanos mormones, porque el alma no puede morir, de acuerdo a la teología mormona. Entonces, cuando Eclesiastés 9, del 2 al 6 nos habla de muchas cosas. Nos habla que un perro vivo está en mejor posición que un león muerto, lo cual es correcto, porque pues aunque el león es más fuerte, pues sí, pero ya está muerto. Aunque sea que está más chiquito el perro que aunque fuera un chihuahua,
Un pug, pues bueno, es perro, está chiquito, no tiene la misma fuerza, no es tan salvaje, pero está vivo. ¿De qué le sirve ser león a león si ya está muerto? Entonces, ahí en Eclesiastés se nos habla de varias analogías, de que un perro vivo está en mejor posición que un león muerto, que algo pasa y le acaece o le acontece a todos los seres humanos, que es la muerte. Y dice también que la muerte es el fin de la vida. Dice, el amor, su odio, sus envidias han muerto. Y si todo lo que hay es de hacer, tienes que hacerlo con tu poder, porque no hay proyectos, no hay formación de nada, no hay planes, no hay nada en el Seol, o sea, en el sepulcro o en el infierno al cual estás yendo. Dice, por eso disfruta, come de tu pan, disfruta de tu vida mientras estés bajo el sol. O sea, los muertos nada saben. De hecho, dice claramente Eclesiastés 9:5, eso sí lo voy a leer, se los dejo de tarea que lo lean completo, Eclesiastés capítulo 9 del 2 al 6, pero vamos a leer solamente en ese momento el versículo 5 para entender un poco más. Bueno, lo voy a leer ya de una vez. Todo dice aquí, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo, al limpio, al bueno, al impío y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno como al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todos los que están debajo del sol. Que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal, de insensatez durante los días de su vida. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es un perro vivo que un león muerto, porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio y sus envidias fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, pues bueno, aquí es clara la sentencia de muerte, ¿no? Que el muerto, sea bueno, sea malo, no es que vaya a un mundo de espíritus donde será libre o encarcelado, sino que simplemente ya no pueden odiar ni pensar porque ya no saben nada. Saben los vivos que morirán, pero los muertos ya no saben nada. Ese es uno de los puntos muy importantes. Los muertos están muertos. No hay un mundo de espíritus, una esfera de espíritus. Los muertos, como les comentaba, hermanos, pues nada saben. Cuando nuestro Padre Celestial también le da la sentencia de muerte a Adán, pues le dice en el Génesis, precisamente les dice en Génesis, dice, perdón, les dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con la frase polvo eres y al polvo volverás, se afirma y se confirma que antes de tener vida humana, Adán no existía. Debido al pecado, ahora regresaría a la inexistencia y se convertiría en polvo de nuevo. O sea, no es como que le hubiera dicho, bueno, vas a morir y vas a regresar a la gloria celestial, porque para ellos, para la teología mormona, Adán es un héroe. No es un traidor, no es un pecador, sino es un héroe de la fe. De hecho, es el anciano de días. Inclusive hay una doctrina que dice que Adán precisamente tiene o mantiene relaciones sexuales con María para realmente dar a luz a Jesucristo. Entonces, Adán precisamente es como un héroe de la fe mormona. Entonces, para la Biblia, pues como vemos, pues es un pecador, es una persona que recibió una sentencia de muerte, una sentencia de inexistencia. De hecho, algo muy interesante es entender lo que dice Romanos 6, 7 y 23, porque en Romanos 6, 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, las personas muertas con su muerte pagan el pecado. No es con un tormento eterno, no es con un sufrimiento en realidad. No es inclusive, hermanos, porque hay algo muy importante para los mormones, así como para muchas iglesias evangélicas. El pecado, la muerte es estar lejos de Dios, estar lejos de su presencia, ya sea en el infierno o lejos simplemente de Él. Pero en realidad el pecado, hermanos, nos aleja de Dios. El hecho de que nos aleje de Dios, porque nada impuro puede morar en su presencia, no es un castigo por el pecado. O sea, estar lejos de Dios no es un castigo por el pecado. En realidad es una consecuencia del pecado. No podemos estar cerca de Dios porque Dios es puro. En realidad el castigo es la muerte, es la inexistencia. Por eso Romanos 6:7 dice, porque al que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y después en el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Punto importante.
Para los pecadores no hay vida eterna. La vida eterna solo es para los que están en unión en Cristo Jesús. Así estuvieran en un infierno, así estuvieran lejos en cárceles, lejos de Dios, tendrían vida eterna. Y la vida eterna no es para los pecadores. Para los pecadores es la muerte. Para los que están en unión en Cristo Jesús es vida eterna. No hay vida eterna de ninguna forma, aunque fuera en un tormento, para los pecadores. Ahora, si hubiera vida después de la muerte, recibiéramos una recompensa, un castigo al morir, o sea, inmediatamente al morir fuéramos al cielo, al infierno, o como creen la iglesia mormona, que vamos a cárceles espirituales o estamos en libertad en una esfera espiritual, carecería totalmente de significado la muerte de Jesús y sobra de juzgar al mundo. De hecho, en la Wikipedia encontré una definición sobre la palabra resurrección. En la Biblia, el término resurrección significa volver a la vida o reanimar un cuerpo físico. Es una creencia ampliamente aceptada por los israelitas. Jamás aparece el concepto de unión cuerpo-alma como lo hace la iglesia evangélica o en ese caso los mormones. Si en realidad la muerte no es muerte y vamos a otro lugar al morir, ya sea un cielo o un infierno, a cárceles o a libertad, no tendría sentido la palabra resurrección, porque en realidad nunca habríamos muerto, solo pasamos a otro plano. Y si también al morir ya recibimos juicio y fuimos a un cielo, infierno o a cárceles o una esfera pues de libertad o de cárcel, pues entonces ya fuimos juzgados. ¿A qué vendría Jesús a juzgar al mundo otra vez? No tiene sentido. Solamente se habla de un día de juicio, no de varios juicios. Entonces no hay un juicio al morir. El juicio es hasta que Jesús venga con el reino. No hay otra opción. Entonces el hecho de que Jehová precisamente o el Padre Celestial Yahvé le diga al hombre que polvo eres y al polvo volverás, queda implícito que no hay una vida preterrenal, porque no había Adán antes de nacer como humano, no existía Adán, llegó a existir solamente hasta que en él se sopló el aliento de vida. El aliento de vida o el soplo de vida, el espíritu de vida, que realmente es lo mismo, esas frases, solamente es como energía eléctrica. Yo tengo una licuadora, o sea, ahí está Adán tirado en el suelo, lo que le falta es algo para que funcione, que es el espíritu de vida, o sea, la electricidad, pero la electricidad y el espíritu de vida no son parte de Adán ni de la licuadora. Simplemente al morir, pues esa energía regresa al Padre, pero solo es energía, el espíritu es energía. El alma es el hombre, o sea, es el hombre mismo. Entonces, al morir el alma, precisamente muere el hombre, porque no hay nada que sobreviva a la muerte física. Todo se lleva a cabo en el cerebro, se pudre el cerebro, se acabó pues el ser humano. De hecho, para los que son mormones, hermanos, que pudieran estar escuchando este audio, el libro de Moisés, capítulo 3, versículo 7, que es parte del libro La Triple, que es parte de la perla de gran precio, que es Moisés capítulo 3, versículo 7, parafrasea o vuelve a dictar exactamente la misma frase que ya leímos. Adán no es que tenga un alma, Adán no tenía alma. Adán es un alma y Moisés 3, 7 lo confirma. Moisés capítulo 3, versículo 7. Dice aquí, y yo, Dios el Señor, formé al hombre del polvo de la tierra y soplé en su nariz el aliento de vida, y el hombre fue alma viviente, la primera carne sobre la tierra, también el primer hombre. Sin embargo, todas las cosas fueron creadas con anterioridad, pero fueron creadas espiritualmente y hechas conforme a mi palabra. Pero ahí confirma y vuelve a decir exactamente las mismas palabras del apóstol Pablo de 1 Corintios, solo que en Moisés 3:7 acepta el hecho de que Adán no tiene un alma, sino de que Adán es un alma, y al pecar murió. Porque Ezequiel precisamente capítulo 18, versículo 4 y 20 confirma ese hecho. Ezequiel 18:4 y posteriormente el 20 nos confirma esta información. Nos habla acerca de qué pasa con los pecadores. Dice aquí Ezequiel 18:4, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. El alma que peca, esa morirá. Versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. Entonces ahí es muy importante ver estos textos. Yo leí solo la parte A del versículo 20, donde habla de que el alma que peca muere. Entonces confirma lo que habíamos leído de Romanos. Dice, así como, ahí menciona precisamente lo que decíamos, que era que el pecado es justificado a través de la muerte.
porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y dice, el pecado, el salario que el pecado paga es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, la muerte es el fin de la vida y con la muerte pagamos nuestros pecados. Ahora, ¿hay hombres y mujeres en el cielo? Bueno, antes de pasar esta parte, pues creo que quede claro, creo que ya quedó claro que no hay vida después de la muerte, que no somos seres preterrenales, porque Dios le dice a Adán, vas a volver a lo que eras. Nada, eras puro polvo. No habló de que hubiera una vida anterior, de hecho no hay una vida después. O sea, la muerte es el fin, precisamente para eso vino Jesús, para resucitarnos en algún futuro por el precio de su sangre. Ahora, hay hombres y mujeres en el cielo, porque bueno, en la doctrina mormona se asocia mucho la vida preterrenal con que hay hombres y mujeres en esfera celestial. Como hemos visto, hermanos, pues la vida preterrenal está vinculada a matrimonios entre hombres y mujeres en el cielo. Dicha idea contradice también la visión bíblica sobre la identidad de los seres espirituales o de los seres espíritus. Cuando Dios dice en el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no lo decía de forma literal, porque la iglesia mormona cree que, bueno, pues son seres físicos, pero eso no puede ser. De forma simbólica habló de dar al hombre las características que tienen los seres espíritu. En ese caso, pues, cosas que no tiene el reino animal. Entre ellas, la capacidad de hablar, la capacidad de aprender, comprender su entorno, cantar, inclusive la capacidad de percibir la belleza de la fealdad. Hablamos de entender el arte y en todas sus formas. También, obviamente, el hombre, entre muchas otras cosas más, bueno, fue dotado de 4 atributos principales de Dios, que es la sabiduría, la justicia, el poder, pero sobre todo el amor. Eso, bueno, lo pueden leer, hermanos, Génesis 1:26, donde habla de hacer al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, los seres humanos somos seres sexuados, o sea, tenemos pues órganos reproductores, con el fin de cumplir nuestra comisión de llenar la tierra. Dios le dice a Adán y Eva, háganse muchos, llenen la tierra y bueno, sojúzguenla, ¿no? Señoreen sobre ella. Entonces, el punto es que se hicieran muchos seres humanos. Por esa razón, somos seres sexuados, somos seres con órganos sexuales para cumplir la comisión de llenar la tierra. Y los seres espirituales son una raza totalmente diferente con características diferentes. Los ángeles no pueden reproducirse, ni siquiera tienen perspectiva de crear familias como se entiende humanamente. O sea, en la teología mormona dice que bueno, somos hijos e hijas de padres y madres celestiales, lo cual contradice precisamente lo que dice Marcos, capítulo 12, versículo 25. Marcos 12, 25, que dice lo siguiente. San Marcos 12:25 dice lo siguiente. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. O sea, aquí Jesús está hablando de que ni se van a casar ni pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque los ángeles ni siquiera tienen esas facultades. No seremos así y en la resurrección tampoco va a ser así. Ya no habrá este tipo de matrimonios. Debido a la teología mormona de la existencia preterrenal, de que hay padres, madres, hijos, también se cree en el sellamiento. O sea, quienes se sellen, o es el matrimonio, vamos a llamarle matrimonio mormón, el sellarse en el templo, quienes se sellen en el templo, no en las capillas, sino en el templo, serán familias eternas, que es algo que, bueno, también es algo muy común para ellos, las familias eternas. Pero Jesús dijo claramente que esto pues no va a ser así, o sea, seremos como los ángeles, que no, o sea, no tienen esta perspectiva precisamente, y nosotros como cristianos, pues en la resurrección no tendremos la perspectiva de generar familias, porque no es el plan de Dios para nosotros como cristianos que tenemos un llamado celestial. Para la humanidad sí, claro, sí, los seres humanos pues seguramente pues no sabemos si habrá familias eternas, pero pues no hay más información en la Biblia, lo sabremos en el milenio, pero lo que sí podemos saber es que nosotros cristianos, pues como decía Marcos, ¿no? Marcos 12:25, pues nosotros ya no estaremos en matrimonios ni nada de este tipo de cosas, porque seremos como los ángeles que no se dan en matrimonio, ni se casan, ni se casarán, ni se darán en casamiento, porque pues seremos como los ángeles. Ese es un punto importante. Dios no es un hombre, hermanos, quiero decirles, Dios no es un hombre glorificado.
Él es un ser divino, Él no es un hombre, no es una persona como nosotros. Dios es un ser divino, es un ser espiritual completo en todo sentido. ¿Y a qué me refiero? Dios hace al hombre como complementario, hombre-mujer, para que se complementen. Sin embargo, Dios no necesita de una contraparte. Dios es todo. Dios es una entidad, Dios es un ser divino, es una divinidad. No necesita ser hombre o mujer. Él no es hombre o mujer, no es macho ni hembra. Dios, es una divinidad. Él es madre y padre a la vez, aunque Él siempre se ha mostrado más con esa figura masculina, tal vez por la forma en que nosotros vemos la realidad, ¿no? Él siempre trata de explicarnos las cosas de una forma que lo entendamos. Pero Dios utiliza estos símbolos para demostrar cuánto le importa a su iglesia, sobre todo cómo Él se ha mostrado es para mostrarse a través de símbolos, como un Dios que ama y cuida a su pueblo, a Israel y a la iglesia. Jehová, Yahvé, se ha mostrado muchas veces como un hombre de guerra y a veces como un pastor amoroso. Ambos son símbolos familiares para el ser humano, principalmente de aquellos años bíblicos que le permitían comprender el mensaje que Dios le quería dar a conocer, pero no es que Dios fuera un guerrero o que Dios fuera un pastor. En realidad, pues no hay ovejas en el cielo, ni tampoco hay pues espadas en el cielo, simplemente es un símbolo. Lo podemos ver en Isaías 49, 15 a 23. Por si gustan leerlo, es Isaías 49, 15 a 23. Isaías 49, 15 a 23 dice lo siguiente: ¿se olvidará la mujer que lo dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo en su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí siempre están tus muros. Entonces, bueno, aquí Jehová pues prácticamente está hablando a su pueblo Israel, dice: he aquí en las manos de las palmas, o en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros, tus edificadores vendrán a prisa, tus destructores y asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido contra ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos será ceñida como novia. O sea, Jehová primero habla de una mujer y habla acerca de si una mujer que da a luz un hijo, bueno, podría olvidarse del hijo de su vientre, y dice: pues yo no lo haré. O sea, Jehová aquí está hablando como si él fuera una mujer, una madre. Aquí ya no les está hablando como una esposa a Israel, les está hablando como hijos, como una madre que le duele sus hijos. Imagínese usted, hermana, principalmente las hermanas, aunque también, bueno, seamos sensibles los hermanos, quienes son madres, imagínense, Jehová le duele su pueblo cual si fueran sus hijos. ¿Qué no daría una madre por sus hijos? Para salvarlos, para ayudarlos, y ha dado a su hijo unigénito. Simplemente Dios a veces se muestra como una persona femenina, a veces como masculina, porque los seres divinos no son ni macho ni hembra, son todo, o sea, no están sexuados, o sea, eso solo fue para nosotros. Dios a veces se muestra pues como una mujer, como un hombre, y lo podemos ver en muchas ocasiones, ¿no? Mateo 6:9 dice: Padre nuestro que estás en el cielo. En Ageo, bueno, se nos habla en Ageo 2, del 6 al 9, se nos habla como un hombre varonil de guerra, y en Salmo 23:1 se nos habla como un gran pastor. Esas evidencias bíblicas, hermanos, pues ponen fin también a cierta creencia que se ha desarrollado dentro del mormonismo, debido a esa creencia de las familias eternas, de que si Dios es un hombre glorificado debe de haber una esposa. Y si hay una esposa, entonces hay una madre celestial. Y a veces hablan de una madre celestial, lo cual, bueno, estas citas bíblicas ponen fin también a esa creencia de que hay una madre Dios, una diosa madre, que bueno, lamentablemente no es una doctrina que yo creo que sea correcta. Claro, respeto las diferencias doctrinales, pero pues la verdad es que no hay sustento bíblico para creer que hay una diosa madre, y también hay religiones que ya la han estado promoviendo, ¿no? De hecho, un hermano muy querido que nos ha estado explicando que él ha tenido acercamiento con una iglesia que tuvo raíces en Japón, y pues también hablan de una diosa madre que su fundador pues es la reencarnación de Jesucristo. Y pues bueno, el punto es que ellos también creen en una diosa madre. Algunos movimientos mormones o ciertas como variantes mormonas dentro de la iglesia mormona creen en una diosa madre, y hay algunos grupos cristianos que llegan a hablar de una diosa madre, lo cual, bueno, pues no es correcto. O sea, Dios es todo. Dios para nosotros es padre, pero también puede ser una madre.
que nos cuida en ese sentido. O sea, Dios no es no es macho ni hembra, eso no existe en los cielos, eso solamente en la tierra y es para llenar la tierra, para cumplir con el mandato de llenar la tierra, pero en los seres espíritus no hay eso. Precisamente por eso los demonios se materializan y tienen relaciones con las mujeres y tienen descendencia, porque en los cielos eso no podían hacerlo. Qué hermoso, hermanos, también es contemplar esas palabras para muchas hermanas, porque para muchas hermanas va a ser algo muy hermoso saber que Dios las comprende perfectamente, porque Dios no es un hombre solamente, o sea, Dios, es todo. Dice la Biblia que Dios es, yo soy el que soy, o yo resultaré ser el que resultaré ser según la versión del Nuevo Mundo. O sea, Dios será por usted lo que necesite usted y lo que Él necesite ser para ayudarlo a usted. Puede ser padre, puede ser su madre, puede ser un amigo, puede ser su Dios, puede ser todo. Dios es todo. Entonces Dios no es macho ni hembra, Él es una divinidad y también siente lo mismo que nuestras hermanas como madres. En conclusión, hermanos, pues es importante analizar lo que dice la palabra de Dios. En cuanto a esta doctrina, como en cualquier otra doctrina, siempre hay que poner a prueba las doctrinas. La Biblia nos invita precisamente en 1 de Juan 4:1 a que probemos los espíritus, o sea, las doctrinas, para ver si se originan de Dios. La única forma de saber la verdad es aceptando a Jesucristo, hermanos. Si usted quiere saber si una doctrina es correcta, es acepte a Jesús como su única cabeza, como su Redentor, como su Salvador, y pida al Padre Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea su verdadero maestro. Las organizaciones religiosas no salvan. La salvación solo es a través de Jesucristo. Eso es muy importante. La salvación es a través de Cristo Jesús, no a través de una religión. Eso es muy importante, hermanos, que lo podamos comprender, porque si no, no somos aptos ni dignos de saber la verdad. El objetivo de ese estudio, hermanos, pues no es destruir la fe de los hermanos mormones. Espero que, bueno, no ocasionar un problema. Pero bueno, sí es interesante que, pues bueno, también invitar a los hermanos a que puedan estudiar, pues las escrituras, ver si tienen fundamento bíblico sus creencias, si tienen un fundamento también, pues lógico. Porque bueno, falsos maestros han salido al mundo, falsos profetas han salido al mundo. Profeta no me refiero a que reciban revelaciones como José Smith, sino cualquier persona que declara un mensaje en el nombre de Dios, inclusive yo puedo ser un falso profeta. Así es que tenemos la obligación de estudiar las escrituras para poder detectar quién nos está mintiendo y quién no. El objetivo no es destruir la fe, más bien es encaminarla hacia Jesucristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe, según lo relata Hebreos 12:2. La decisión de cada persona pues debe de tomarse de manera personal. Si quieren o no creer en esas doctrinas, pues es un tema personal, en lo cual, bueno, nosotros pues invitamos a todos a que respetemos las decisiones ajenas y los puntos de vista ajenos. A final de cuentas, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, pues no obliga a nadie a creer en algo en contra de su voluntad, ni siquiera actuar en contra de su voluntad. Entonces, pues nosotros, pues menos, ¿no? Porque yo no soy más que Dios, yo no puedo obligar a alguien a creer o no creer en algo. Entonces, bueno, ese sería pues el tema de hoy. Muchas gracias, hermanos, por permanecer, por seguir viendo este canal. Les invito a que si quieren, bueno, conocer más información acerca de nosotros como movimiento de los estudiantes de la Biblia, puedan enviar su mensaje precisamente para información al número de WhatsApp en cualquier parte del mundo, que es más 521 72 98 10 38 12, más 521 72 98 10 38 12. Eso es muy importante, hermanos. También les invito a visitar la página en español de downbible.com/es, donde encontrarán estudios bíblicos de otros hermanos de la Iglesia de Estados Unidos, de la Iglesia de los Estudiantes de la Biblia, el ALBA. Bien, hermanos, muchas gracias. Me despido con las palabras precisamente del apóstol Pablo de 2 los Corintios 13:14, 2 los Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.